Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Charlas con Juan, este espacio informal de intercambio de ideas, donde invitamos a los líderes más influyentes de esta industria a que compartan sus experiencias con nosotros sobre temas que tienen que ver con la seguridad física de los materiales radioactivos. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS, y hoy les tengo un invitado muy especial. Él es el jefe de radioprotección y seguridad y salvaguardia del área de gestión de residuos radioactivos del Centro Atómico Ezeiza en Argentina. Raúl del Mar Orellano, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, buenas tardes, buenas noches para algunos. Acá en Argentina ya está cayendo el sol, así que muchas gracias por invitarme a este espacio, una de tus charlas que tan bien hacen, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Estábamos hablando el otro día y me estabas diciendo que estaba haciendo mucho calor ahora donde estás, ¿no? Sí, acá estamos todavía en verano, así que estamos teniendo temperaturas. Ayer hizo 31, 32 grados, hoy estamos en 28, mucho mejor. Mañana vamos a tener de vuelta 30, 31, 32, y vamos a tener una semanita cálida seguramente. Bueno, rico. Y para empezar, cuéntanos un poquito de ti. Eres nacido en San Miguel del Monte, ¿no? Yo soy nacido en San Miguel del Monte. Monte, para los que conocen acá, es un pueblo que está a unos 110 kilómetros de Buenos Aires, para el lado sur. Sí. Yo nací ahí en ese pueblo, donde pasé mis primeros años en el campo, alejado de otros chicos de mi edad. Entonces, ¿qué pasó? Me incitó a leer, era lo único que podía hacer, en realidad. Después, bueno, como me fue bien en la escuela primaria, en la escuela secundaria, me vine para La Plata a estudiar ingeniería química. Claro, ahí es donde vives hoy en día. Es donde estoy ahora, claro. También La Plata es una ciudad grandecita, administrativa y universitaria, que está a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. Okay. Suficiente distancia para decir que somos otra ciudad, que no somos parte del Gran Buenos Aires, sí. Somos otra cosa. Hay un poco de orgullo ahí. Bueno, y como buen argentino, ¿fútbol o ajedrez? Porque sé que te gusta. ¿Cuál de los dos? No, fútbol poco, ajedrez sí. En algún momento jugaba seguido, participaba en campeonatos. Ahora hace un tiempo que estoy un poco más alejado, pero siempre se mantiene. El ajedrez es ¿cómo decirte? Es como algo que uno nunca puede dejar. Sí. El fútbol para mí, aunque sea argentino, la verdad es que no lo sigo tanto. No sigues tanto, bueno. Pero si eres un ávido lector, como me decías ahora. Exactamente. Desde pequeño y todavía sigues. Y sigo, y sí, esa es otra cosa que uno no puede dejar. Papel escrito que uno ve por ahí, papel que uno agarra y lee. Pero te gustan más las novelas, ¿cierto? ¿Es las novelas, es lo que lees? Y las novelas lo que hacen es que te dan un hilo y una dinámica que a vos te permite entrar y seguirla hasta el final. Un libro de texto, que también he leído muchos, la verdad que es un poquito más pesadito. Me acuerdo haber estado más de un mes leyendo, por ejemplo, La historia de la ciencia de Isaac Asimov. Para quien lo conozca, es casi una Biblia. Sí. Y era pesado, como decimos acá, es pesado como collar de melones, es una cosa difícil de digerir. Entonces, pero es algo que, como yo te digo, es una pasión que uno siempre que uno no deja nunca. Pero bueno, entonces sales del campo y llegas y empiezas a estudiar ingeniería química, ¿cierto? Claro. ¿Te dedicas a eso? Sí,
uno cuando empieza a estudiar no sabe muy bien para dónde va la rama tecnológica, no sabe dónde te va a llevar. Así que ya estando por recibirme apareció un pedido en la Facultad de Ingeniería, donde yo estaba ahí como ayudante de alguna cátedra, solicitando un becario para el área de gestión de residuos radiactivos. Okay. Yo dije, ¿qué será esto? Y bueno, ahí presenté el currículum junto con otros compañeros que también vieron el póster y presentaron, y bueno, fuimos a un concurso, y bueno, quedé yo contra las probabilidades, podríamos decir, digamos, porque la verdad es que el grupo que fuimos a concursar por esto era un grupo bastante parejo, no había alguien que se sobresaliese. ¿Pero eso era para el posgrado? ¿Estabas concursando para el posgrado? No, estaba concursando para una beca una beca, exactamente. Okay. Luego, mientras estaba haciendo la beca, hice un curso de técnicos de protección radiológica, luego el curso de profesionales de protección radiológica, y ahí es que se da mi incorporación como planta permanente a la Comisión de Energía Atómica. Claro. Siempre en el mismo lugar. Sí. Luego pasé a ser operador de gestión, donde estuve varios años haciendo la operación, es decir, la recolección de fuentes, la recolección de residuos, tratamientos, acondicionamientos, toda este trabajo, un trabajo que tiene facetas distintas, desde administrativas hasta netamente operativas, es decir, yo agarraba, bajaba tambores, levantaba fuentes, y después pasé a ser jefe de radioprotección del mismo sector, donde ahí pasé ya a la jefatura, digamos. ¿Y eso es donde estás hoy en día, en esa jefatura? Exactamente, donde todavía estoy ahora. ¿Y cómo se ve un día normal tuyo? ¿Cuáles son las gestiones que haces hoy en día en la jefatura que están haciendo allá? Mira, la gestión de residuos radiactivos es un área bastante, para los que trabajamos en esta área de gestión de residuos radiactivos, son tareas muy disímiles día a día. Hay días de mediciones, hay días de computadora, hay días de trabajo físico, mover cosas, aunque lo hace algún asistente, un operario, un operador. Sí. El oficial de radioprotección tampoco se va a quedar ahí al costado diciendo no, y alguna mano uno tiene que dar. Lo mismo los que somos jefes de radioprotección o de operaciones, por ejemplo, vamos y hacemos también esfuerzos físicos, también tenemos la parte de capacitación, reentrenamientos, preparación de clases, viajes al interior del país a buscar fuentes, viajes a otros centros atómicos. Hay mucha variedad. Yo no te podría describir un día típico porque el día típico no existe dentro de esta faceta, digamos. Bueno, una pregunta que le hago a todos mis invitados, y pues porque es el tema, digamos, de estas charlas, es ¿qué piensas tú de la necesidad de proteger físicamente las fuentes reactivas? ¿Crees que es una necesidad importante hoy en día y por qué? Esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Cuando yo hice el primer curso, el módulo de protección física era casi un módulo informativo. Te mostraban alguna faceta, alguna cosita, pero la verdad es que era informativo, no había una evaluación, no había... y uno pasaba y medio que se llevaba la parte de la protección radiológica, la parte de la seguridad nuclear. Después, cada vez fue ganando más importancia de la mano de la cultura de la seguridad, de la mano de la cultura de la seguridad luego
cultura de la seguridad radiológica, cultura de la seguridad física, cultura de la seguridad tecnológica, fueron apareciendo y fue evolucionando y vamos y seguimos evolucionando, y esto también uno lo ve en distintas publicaciones y la aparición de distintos organismos. Ustedes son un ejemplo paradigmático en este aspecto. Hace 25, 30 años esto no existía, o existía como un corolario, como una salida tangencial de la protección radiológica o la protección física, o la seguridad nuclear, pero no existía per se, por lo menos no en la mente de los que hacían seguridad. ¿Y cómo ves hoy en día esa interrelación entre la seguridad, la protección radiológica y la seguridad física? ¿Cómo ves esa dinámica entre las dos? Mira, yo creo que una cosa es inseparable de la otra. Medio que cuando a uno le dicen, vas a recibir una fuente radiactiva, uno lo primero que piensa es, a ver, un lugar seguro donde ponerla. Y uno no se refiere ahí a un lugar seguro que tenga blindaje. No, uno piensa un lugar donde yo lo pueda cerrar, donde yo lo pueda aislar, donde no tenga acceso todo el mundo, donde pueda estar seguro en el sentido de seguridad física. Después empiezo a pensar de qué es la fuente, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, phi, zeta, eta, iota, kappa, gamma. ¿Qué es? Sí. ¿Qué blindaje tengo? ¿Qué instrumento tengo? Pero lo primero que uno piensa es, ¿dónde la pongo? Y si eso no es pensar primero en la seguridad física, yo ya no sé bien cómo estamos. Ha ido, ya te digo, ha ido cambiando, pero ese siempre es el primer pensamiento que uno tiene. Entendido. Tú te especializaste en la gestión de residuos, pero hablando contigo sé que tienes una pasión importante por el tema de transporte. La parte de transporte es un tema apasionante y estoy seguro que tienes 1000 anécdotas de este tema de transporte, pero antes de que nos cuentes algunas de esas anécdotas, ¿cuáles son uno de esos retos más grandes que ves, que has experimentado tú durante estos años en el tema del transporte de estas fuentes en tu país? Mira, en la Argentina hay varias clínicas, hospitales, centros sanitarios que tienen irradiadores de cobaltoterapia. Sí. Estas son las fuentes más grandes, más complejas con las que nosotros tenemos que lidiar, más allá de las fuentes industriales y las fuentes médicas más portátiles, más pequeñas. Son complicados por el proceso tecnológico que implica el desmantelamiento, del cual he sido parte de muchos servicios. Son complicadas por el peso implícito, es decir, por la seguridad industrial, digamos, por la seguridad convencional, como les decimos nosotros. Son complicados por la seguridad radiológica, porque tenemos ahí 800, 1000, 2000, 3000 curíes de cobalto que claramente pueden hacernos mucho daño. Y son complicadas también por la protección física que uno tiene que darles. Uno tiene que prever dónde vamos a estar, por dónde vamos a ir, rutas principales, rutas alternativas, sistemas de comunicación para nosotros, sistemas de comunicación para el jefe. Tenemos que estar seguros de que las comunicaciones que hacemos a la autoridad regulatoria sean efectivas. Tenemos que estar seguros de dónde paramos. Algunas veces uno no puede elegir tan fácilmente dónde para en la ruta. Uno va haciendo un servicio y por ahí se retrasa 1 hora, 2 horas, y la ciudad donde uno pensaba parar quedó lejos, no llego, tengo que parar una ciudad antes. Esa ciudad tiene
un lugar donde yo pueda dejar seguro, y seguro me refiero a un tema de seguridad física, esta fuente que tiene 1000 curíes, que solamente por un malentendido nosotros podemos aparecer en un diario o una revista en la televisión local, que un malentendido podría llegar a ser un tema noticioso a nivel inclusive nacional, solamente un malentendido, ni hablar de si perdemos el control de esta fuente. Entonces hay que hacer una gran coordinación con la autoridad regulatoria, con el usuario, y nosotros lo hacemos esto siempre acompañados de Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional nos da un gran apoyo en este aspecto. Nos da un gran apoyo porque Gendarmería Nacional, al tener también poder de policía, nos puede allanar ciertas cuestiones que nosotros, yo con el traje de la comisión y con mi título de jefe de radioprotección, no puedo hacer. Es decir, por ejemplo, cortar una avenida, cortar una calle, cortar una vereda, para que nosotros podamos trabajar tranquilos, hacer el sobreenvase de este cabezal, la sujeción, la colocación en el camión o la camioneta que los va a llevar al fin y al cabo al centro atómico. Nos puede allanar y nos ha allanado el camino en el caso de cortes de ruta. Claro. Por ejemplo, alguna vez veníamos, hace unos cuantos años, que había cortes de productores rurales y había un gran corte en la ruta y nosotros nos quedamos ahí y dijimos, ¿y ahora qué hacemos acá en el medio de la nada? ¿Quién sabe por cuántas horas? ¿Dónde llevamos? Entonces el personal de Gendarmería se acercó, charló con los que estaban cortando el camino cordialmente, no hubo ninguna... Las personas estas entendieron la situación en la que estábamos y abrieron por un costado, nosotros pudimos pasar. El reclamo no era para con nosotros, la protesta no era para con nosotros, así que esta ventaja que tiene Gendarmería Nacional es algo realmente, es un plus que uno tiene cuando trabaja con estas fuentes tan importantes y tan complejas. Realmente los retos de ese transporte tienen que ver mucho con la seguridad física, también, desde luego la seguridad radiológica, pero la seguridad física también tiene mucho que ver en esos retos del transporte, ¿no? Exactamente. Después de un primer momento donde uno hace la fijación de la fuente, donde la fuente queda en posición segura y ya no puede saltarse sola e irradiar, la presencia del oficial de radioprotección ahí es un poco enunciativa, un poco figurativa. Ya eso sabemos que lo medimos, irradia tanto para adelante, tanto para atrás. Medio que la tarea de un oficial de radioprotección, en lo que es radioprotección, medio que terminó ahí. Ahora empiezan las otras partes, las partes de la seguridad en el sentido de safety. Un cabezal pesa entre 800 y 1500 kilos. ¿Qué pasa si me pasa la carretilla por encima de un pie? Sí, chau pie. ¿Qué pasa si hay un grupo armado que quiere asaltarlo? No digamos para robar el cabezal, digamos que quiere dinero, que nos asalta. Es un tema. Tenemos que tener con eso mucho cuidado. ¿Qué pasa si hay alguien que quiere robar la camioneta? Solamente por tener una camioneta y quiere robar esa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y estoy hablando de amenazas perfectamente razonables, muy básicas. No hablamos de un atentado. En ese aspecto, tener a Gendarmería custodiando la fuente, la verdad que es un golazo. Cuando nosotros llegamos a una ciudad, dejamos la camioneta en algún lugar, sí, o la custodia Gendarmería, o nos ha pasado, bueno, en este lugar no hay una medida de seguridad
razonable. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nos vamos hasta el destacamento de gendarmería más cercano y la camioneta va a dormir en el destacamento de gendarmería. Esto ha ocurrido. Sí, claro. Y la verdad que uno puede dormir con un poco más de tranquilidad. Hagamos un paréntesis acá, Raúl, porque hay algunos de los que nos escuchan que me están preguntando que, bueno, hay algunos que no conocen muy bien la importancia del centro atómico para la Argentina. ¿Qué es, en unas palabras pocas, qué es lo que el centro atómico hace y cuál es la importancia que tiene para el país? Bien, la Argentina tiene 3 centros atómicos: el Centro Atómico Bariloche, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Constituyentes, además de una cantidad bastante importante de otras delegaciones, institutos, instituciones, etc. El Centro Atómico Ezeiza en particular es uno que tiene facilidades que nos permiten tener, por ejemplo, un reactor nuclear, producción de radioisótopos. Sí. Y en ese centro atómico está el área de gestión de residuos radiactivos. Es un predio más o menos grande donde nosotros centralizamos las operaciones de tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento e inclusive en el pasado, hace mucho, mucho tiempo, se hizo alguna disposición final allí. Okay. El centro atómico Ezeiza entonces es de alguna manera el hogar para nosotros del área de gestión de residuos y del grupo, del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Centraliza un poco todo lo que es la responsabilidad de los combustibles gastados, las fuentes radiactivas en desuso y los residuos radiactivos que se produzcan en el país. Así que para nosotros tiene una importancia bastante, claro que sí, estratégica casi. Bueno, entonces, regresando al tema de transporte que estábamos, hablamos tú y yo en algún momento de una anécdota que habías tenido que me pareció muy curiosa, que habías, cuando habían manejado 3.000 kilómetros para recoger una fuente de un curio. No. Quería que le contaras un poquito a nuestra audiencia. Claro, uno ha tenido que hacer muchos servicios de muchos tipos, fuentes grandes, fuentes chicas, cabezales de cobaltoterapia. Sí. Pero también está el otro lado del espectro. Una vez tuve que manejarme con otro compañero, no iba yo solo, pero tuvimos que manejar 1.000 kilómetros a buscar una fuente de un microcurí. Un microcurí, perdón. Un microcurí. O sea, una fuente de calibración que en rigor no le puede hacer daño a nadie. Pero la empresa dijo, vengan a recogerlas, nosotros les pagamos y hubo que hacerlo. Así que... Pero obviamente sin ningún protocolo de seguridad como los que describías, obviamente. Por supuesto, es decir, igualmente, como habíamos charlado en otra ocasión, el concepto de que ahí hay algo que es radiactivo y que tiene inscripto el trebolito de radiactivo, sí. A uno lo lleva a actuar con los pies un poquito más sobre la tierra. Uno no puede hacer cualquier cosa, aunque uno lleve una fuente que estemos hablando de cantidades exentas cantidades exceptuadas. En el mismo momento en que esto tiene un trebolito de radiactivo, esto puede generar miedo, esto puede generar respeto, esto puede generar, si alguien lo encuentra, como ha ocurrido, denuncias. Uno dice, encontré material radiactivo. Sí, ¿qué era? Era un detector de humo que tiene 0,1 microcuries de americio 241. Pero esto no hace nada, está desregulado, uno puede tirarlo a la basura. Pero bueno, el miedo y el respeto que genera el símbolo radiactivo, uno lo tiene que tener en cuenta, uno lo tiene que sentir, uno lo tiene que llevar bien. Aún en ese caso, cuando uno está transportando cantidades que son insignificantes, cuando uno para a comer, por ejemplo,
uno para comer y la camioneta está a la vista de uno. Uno nunca deja la camioneta lejos. Uno no quiere un problema con nadie. Uno no quiere generar miedo. Y en esa, con relación a lo que dices, ¿tú sientes que los usuarios de estos materiales radioactivos, las compañías que utilizan estos materiales, ellos sí han interiorizado el riesgo que estos materiales tienen, digamos, desde el punto de vista de seguridad física? ¿Crees que ellos toman ese riesgo en serio? ¿Entienden este riesgo, los usuarios mismos? Habiendo realizado tantas gestiones como yo he hecho por todo el país, te puedo decir que hay una variedad amplísima. Claro. Hay una variedad amplísima. Sobre todo hace unos años se notaba mucho que esta cultura era endeble o no existía. En los últimos años ha mejorado muchísimo. La verdad que ha mejorado muchísimo las condiciones en las que se almacenan, en las que están las fuentes radioactivas en desuso, que es lo que quizás a la mayoría le interese conocer. Esto ha mejorado muchísimo. Ha mejorado por las gestiones de la autoridad regulatoria, que han puesto un poco más el acento en mantengan esto en condiciones. Ha mejorado por la propia capacitación de las empresas. Y bueno, existen empresas que sí, y existen empresas que a esta altura no tanto. No digamos que no tanto. Pero en general la cultura de seguridad sí ha ido mejorando. ¿Tú sientes que sí ha ido mejorando? Ha mejorado y ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho desde las primeras gestiones que yo hice por el 2004, 2005. Hasta ahora ha mejorado muchísimo. No hay manera de negarlo. Y esos factores, ¿cuáles son esos principales factores que tú crees que influyen en esa mejoría de la cultura de la seguridad? Hablas de la capacitación como una de ellas, obviamente la otra es el énfasis de la autoridad reguladora, pero ¿qué otros factores crees que influyen? El factor, yo creo que el factor más importante en estos aspectos es el liderazgo. Sin el liderazgo puede estar escrita la norma, puede estar escrito el procedimiento, puede estar escrita la reglamentación, la ley, puede existir el poder de policía, puede existir la amenaza inminente de una clausura. Si el liderazgo no es firme en este aspecto, esta concientización no se va a dar. ¿El liderazgo en la compañía o a nivel del gobierno? Estamos hablando más que nada del liderazgo en la compañía. En la compañía, sí. Estamos hablando acá de jefes, y no nos estamos refiriendo a gerentes, nos estamos refiriendo a jefes de nivel medio a nivel bajo. Jefes de cuadrilla, jefes de turno. Estos son los que van a poner realmente énfasis en mantener estas fuentes en el lugar donde deben estar y en las condiciones en las que deben estar. En este caso existe, yo a veces lo menciono, hay ciertas organizaciones que tienen un excelente récord. Esto se denomina seguridad fáctica. Esta seguridad fáctica, claro, esta seguridad fáctica lo que tiene es el germen de la cultura de la seguridad. Estas personas que trabajan con material radiactivo son conscientes de la importancia de este material radiactivo. Quizás no tengan una plena capacitación en actividad, decaimiento, magnitudes y unidades, pero saben que este es un material a respetar. Saben que esto tiene su importancia, de que esto tiene consecuencias. Pueden ser altas, bajas o cuasi inexistentes. Pero dices que lo saben ¿por qué? Porque por experiencia de muchos años trabajando. Exactamente, o lo pueden conocer por experiencia de muchos años trabajando. La mejor manera de obtener experiencia en este caso es por errores ajenos. Lamentablemente, muchos han aprendido
de cosas que han ocurrido en el pasado en otras empresas, claro, en otros lugares. Hubo accidentes radiológicos acá, hubo accidentes allá, y a veces incluso se magnifica, se crea una leyenda. Pero esta leyenda sirve. claro. Esta leyenda sirve porque impulsa el respeto a ese trebolito que indica radiactivo. Impulsa el actuar con criterio, el decir, la cerradura se rompió, ¿lo dejo sin cerradura? No, mejor compro otra. La alarma está fallando, ¿qué hacemos? Acá no va a entrar nadie. No, mejor no vaya a ser que venga alguien y realmente entre justo hoy, vamos a arreglar la alarma. Esta conducta, esta cultura de la seguridad, esta seguridad fáctica, es como yo decía, el embrión de la cultura de la seguridad. Es la cultura de la seguridad en su mejor expresión, porque está directamente enhebrada dentro del personal que tiene que usarlo. Después de esto es fácil poner una norma, poner un procedimiento, una rutina. Es fácil porque estas personas ya tienen ese respeto y ya están haciendo las cosas bien. En este contexto, si uno tiene que liderar, si uno tiene que cambiar una norma, no digamos norma, digamos procedimiento interno, uno tiene que tratar de no molestar a esta gente. Si están trabajando bien, no hay que molestarlos, hay que decirles, muchachos, acá tenemos el nuevo procedimiento, pero ustedes no se preocupen, esto es totalmente igual a lo que ustedes ya estaban haciendo. Ustedes no van a potencializar ese embrión, alimentar ese embrión, digamos, aprovecharlo y no simplemente llegar y cortarlo y decir que no funciona. Exactamente. Algunas organizaciones, empresas o lo que sea, muchas veces entienden un liderazgo activo por pongo un jefe, este jefe viene, pone procedimientos para esto, para el otro más, arreglamos todo, cumplimos con los requisitos que decían que tenemos que tener procedimientos para todo, listo, lavo mis manos de sangre inocente y me voy a hacer otra cosa. Así es. Y de ahí para abajo el personal se quiere matar. Ahora tengo que hacer la planilla de esto y del otro. Ahora tengo que hacer la planilla del otro y del otro. Ahora cuando termina tengo que hacer el informe de tal y tal. Claro, esta gente estaba trabajando bien, estaba cuidándose ellos, cuidando a los demás, y de repente, no, estás trabajando mal porque no sabes hacer el informe. Claro, no se tiene en cuenta ningún conocimiento que tienen, ni prácticas, ni experiencia, ni nada. Exactamente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros podemos tomar esa experiencia y repotenciarla con cursos de capacitación no invasivos, con concientizaciones no invasivas, vamos a ver cómo esto crece como una levadura. Correcto. Después de eso nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Al final de la semana, llenate esta planillita, pero tranquilo. Ponés el visado donde cumpliste y listo, ya está. No tenemos que molestarlos haciéndolos que escriban párrafos largos, complicados. Explique en qué situación encontró la fuente. Muchachos, a ver, ¿la fuente estaba operativa? Sí. ¿La fuente estaba cerrada? Sí. ¿La fuente estaba en su caja? Sí. ¿La fuente estaba dentro del galpón donde tenía que estar, dentro de la caja fuerte, dentro del recinto donde tenía que estar? Sí. Listo, ya está. No jodamos más. Cosas que de acuerdo. No, fíjate que cuando lo estábamos hablando, una de las cosas, como te comenté, que a mí me llama mucho la atención de esa visión que tienes,
es este factor humano, ¿cierto? Ese es el factor humano de esta parte de la seguridad de materiales radioactivos, que es fundamental. El factor humano es fundamental y hay muchas compañías o muchos líderes que no se enfocan en eso, ¿no? Sí, exactamente. En lo que es cultura de la seguridad, el factor humano es 98,98%, una cosa así, o más. Nosotros tenemos, a ver, arranquemos desde aquí. Nosotros somos seres humanos y somos personas emocionales que hemos racionalizado ciertas cosas. Cuando nosotros hacemos, digamos, tenemos que evaluar cuál es la amenaza base de diseño para esta instalación. Tenemos que pensar qué es lo que puede pasar en este lugar, qué le puede pasar a esta fuente radiactiva. Y ahí vamos a pensar y lo que vamos a poner sobre la mesa son nuestros sesgos. Claro. Nosotros pensamos que este lugar es peligroso, nosotros pensamos que estas personas son peligrosas. ¿Es verdad? Puede ser que sí, puede que no, pero hablamos por nuestros sesgos. Hay una frase buenísima que es: si lo tengo yo es un criterio, si lo tienen los demás es un prejuicio. Está buenísimo. Esta es buenísima. La voy a usar, sí, la voy a usar. Esta es buenísima. Puede que yo tenga mis criterios. Nosotros tomamos el criterio, pero después lo utilizamos tan rápido y tan sin pensar en el lugar. ¿Estamos realmente en el ámbito de aplicación de ese criterio? Si nos fuimos un poquito para afuera, ya es un prejuicio. Claro. Y en esto se basa mucho de lo que es, por ejemplo, sin ir más lejos, la amenaza base de diseño. Es un factor totalmente humano. Después de esto nosotros empezamos con el de bias, con sacarle el sesgo, pero nosotros ya la semillita del mal ya la pusimos ahí, y si pusimos la semilla del mal acá, no esperemos que si la planta crece acá, podamos agarrarla después. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, esta vena tuya de transferir ese conocimiento a los demás y de la docencia se nota, ¿cierto? Se nota inmediatamente, uno empieza a hablar contigo. Tú has inclusive dictado clases de especialización en aplicaciones tecnológicas en el CEATEN, ¿cierto? Exactamente. Esta carrera es una carrera de especialización en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear. Es un curso de posgrado que se da en la Argentina, donde han participado, normalmente participan personas de Argentina, pero en los últimos años han participado muchas personas, por ejemplo, de Colombia, y últimamente se van agregando de distintos países de Latinoamérica. Esta carrera de especialización... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a dar clases ahí? Bueno, nos lo tiraron de alguna manera. En algún momento, hace unos cuantos años, esta carrera existía y tenía un coordinador en el Centro Atómico de Ezeiza, y esta persona falleció unos pocos meses antes de que arrancara la carrera. Entonces se acercó gente de la institución a decirnos: a ver, ustedes que son el área de gestión de residuos radiactivos, ¿pueden dar un curso de gestión de residuos radiactivos para esta carrera? Bueno, sí, nosotros nos ocupamos de esto, claramente podemos transferir. Entonces nos transfirieron los contenidos, bueno, tuvimos que decidir nosotros. La organización, y bueno, la tuvimos que decidir nosotros. La organización y todo iba cayendo, exceptuando las fechas en que se daba, más o menos, después todo tenía que recaer en nosotros. Así que desde esa primera experiencia a nivel posgrado, donde tuvimos que preparar de urgencia casi las clases de introducción
etapas de la gestión de residuos radiactivos, lo que podríamos pensar gestión de residuos radiactivos en sí, transporte, seguridad radiológica, evaluaciones de seguridad, todo esto orientado hacia un posible usuario. Lo tuvimos que hacer así. Pero fabuloso, una especialización que saliera de los expertos que lo estaban haciendo, ¿cierto? O sea, no era gente que no lo había hecho nunca, ni académicos, sino eran los que lo estaban haciendo. Exactamente, en ese caso, esa fue una de las partes fuertes de esto, porque nosotros lo orientamos mucho a la realidad. La parte práctica. A la parte práctica. Cuando uno encuentra problemas o situaciones académicas, encuentra algo depurado y tenés 3 datos y vos sabés que combinando esos 3 datos va a salir la solución. Cuando en la práctica uno sabe que eso no existe, que eso no pasa así. Al punto de que habíamos en una época desarrollado un problema, y era un problema tipo real. Tenía un montón de data técnica el problema. Un montón de data técnica. Una situación hipotética y un montón de data técnica. Y después la formulación del problema. Y la idea era, y ahora que te faltan datos, porque faltaban datos, ¿qué haces? La idea no era largar al estudiante a ver, hagan lo que puedan. No, yo estaba ahí y los iba guiando en la manera de pensarlo. Entonces les mostraba cómo, si bien teníamos, por ejemplo, constantes gamas para evaluar las tasas de dosis, estas constantes gamas medio que servían hasta ahí. ¿Por qué? Porque los datos iban a tener que pasar por otro lado. Me acuerdo, por ejemplo, decía, evalúe el tamaño de almacenamiento que usted debe requerir para esta gestión de residuos. Se trataba de un laboratorio pequeño que hacía una tarea de investigación y desarrollo. En algún momento determinado, estudiantes me decían, a mí me da 18 metros cúbicos. Interesante, ¿en qué parte del pequeño laboratorio vas a meter 18 metros cúbicos de residuos? Claramente las cuentas no llevaban a un fin cierto. Había que pasarlo por lo intuitivo primero y después ajustarlo con las cuentas. Claro. Darse cuenta que en un laboratorio no ibas a tener ni 18 metros cuadrados, ni siquiera 1 metro cuadrado, quizás ni medio metro cuadrado. Ibas a poder tener un cesto de basura y quizás otro más guardado. Y no pienses en mucho más. Y a partir de ahí, cuando te dieras cuenta de que utilizar el gamón para sacar cuánta tasa de dosis tenés, cuánto lo podés dejar, bajo blindaje cuánto tiempo y cuánto tiempo afuera y cuándo pedís el recambio. Pero la parte principal del problema era el darse cuenta, la parte intuitiva primera. Después utilizamos toda la carga matemática que nosotros tenemos, que nosotros trajimos de la facultad, que nos análisis matemático 1, 2, 3, 4, álgebra, lo utilizamos ahí. Pero antes, date cuenta, utiliza el criterio para evaluar dónde estás. Y esta es la parte humana de la que vos hablabas recién, que me parece a mí tan importante en todas estas operaciones. Sí, por experiencia nuestra también en varios países del mundo durante tantos años nos hemos dado cuenta que esta parte humana es fundamental y que hay mucho liderazgo que lo desestima y muchos problemas que pasan por eso, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos llegando al final de la charla, pero quería preguntarte antes de terminar, ¿cuál es aquí en nuestra audiencia y la audiencia de Isótopo, que es nuestro centro de formación de seguridad física de materiales radioactivos?
tenemos muchos estudiantes y muchos líderes futuros en esta área. Y quería preguntarte cuál es una de esas principales lecciones que tú le tratas de transmitir a tus estudiantes cada vez que estás enfrente de ellos y que quisieras dejar a la audiencia nuestra hoy sobre este tema de la seguridad física de materiales radioactivos. Sí, la verdad que no sabría decirte si hubiera algo, una experiencia trascendente que transmitir. Nosotros pasamos por estos trabajos y tenemos un tiempo acotado en estos trabajos. Uno trabaja en este sector 1 año, 2 años, 3 años, siendo operador. Yo estuve unos 4 o 5 años y después dejé de ser operador y pasé a radioprotección y traté de dejar ahí en operaciones todo lo que yo sabía a quien tenía que hacer la operación, que no cometiera los mismos errores que yo cometí, que le fuese más fácil obtener las licencias, las autorizaciones específicas, que le fuese más fácil transitar ese camino. En este aspecto, me parece a mí que una de las pocas cosas que uno puede hacer es no llevarse estas cosas a la casa, no llevarse estos conocimientos a donde no van a tener ningún valor. Uno va pasando, el año que viene yo podría estar trabajando en otro sector del área nuclear, o podría estar trabajando en otra industria totalmente distinta, o podrían echarme y estar en mi casa, y esa experiencia se desaprovechó. Claro. La experiencia. Entonces, lo único que yo puedo decir es no se queden con estas experiencias. Ser generoso con el conocimiento. No se queden con estos conocimientos. Yo he pasado estos aspectos humanos y técnicos a todos los operadores y los oficiales de radioprotección que han estado conmigo. Y a los que he cruzado por la calle, también, de paso. Si son conocimientos formativos que a ellos les puede ahorrar un dolor de cabeza en el futuro, yo se los paso. Por supuesto, existen los secretos institucionales, no les voy a decir cómo hacemos tal o cual cosa, pero bueno, también la bibliografía es abundante en este aspecto y en estas épocas de Internet todo este conocimiento técnico está disponible. Lo que no está disponible son las ganas que uno le pueda poner o la voluntad de hacer algo bien. Eso no está disponible en Internet. Raúl, sí. Con eso que acabas de decir, gracias por tu tiempo, gracias por compartir estas experiencias y este ángulo humano de este sector nuestro que es tan especial, y espero que cuando termine esto de COVID nos podamos sentar a tomarnos un café allá en Buenos Aires pronto. ¿Cómo no? Yo te invitaría unos mates para... Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.